Luego de los aportes que comentamos en el video anterior, realizados por Adam Smith al pensamiento de administración, obviamente la historia sigue su curso. La revolución industrial está instalada primero en los países de Europa, luego se va esparciendo por el mundo, lo cual implicó cambios a nivel social y económico, también eventualmente políticos, con el fin de las monarquías. Y esto significó, digamos, la organización del trabajo a partir de una nueva forma que tiene que ver con el trabajo fabril. Eh, Hasta la Edad Media el trabajo estaba organizado en talleres de artesanos, donde había gremios que implicaba que el conocimiento se pasaba de maestros a aprendices, y estos iban replicando esta forma de trabajo con sus técnicas, y con la llegada de la fábrica esto se rompe. En algún punto podemos considerar que el conocimiento que antes residía en la persona del artesano, en algún punto se pierde y pasa a estar en propiedad, por decirlo de alguna manera, de quienes poseen los medios de producción. Ahí, digamos, hay un cambio social importante, ¿no? Pero también, bueno, la concentración del trabajo en torno a las fábricas. Iniciado el siglo XX, a la primera década de 1900, aparece un señor que se llamó Frederick Taylor, que fue estadounidense, y que él empieza a preocuparse por la cuestión de la eficiencia del trabajo nuevamente. Eh, en, Taylor publica dos libros. Uno se llama así como Administración de Talleres en 1903, y otro libro que se llama Principios de Administración Científica en 1911. ¿Qué pasaba? Taylor lo que postulaba era que había ciertos problemas que eran comunes a las empresas de la época. Entre esos problemas, él identificaba primero la holgazanería sistémica de los operarios, es decir, que los operarios en principio eran vistos como personas vagas, no querían trabajar, querían eludir las responsabilidades. Pero a esto se sumaba, según Taylor, también que la gerencia de las fábricas no tenía conocimientos sobre rutinas de trabajo ni los tiempos necesarios para abordar cada uno de estos trabajos, de estas actividades. Entonces esto llevaba a una falencia general que tenía que ver con la falta de uniformidad o la inexistencia de técnicas y métodos de trabajo que permitieran identificar y copiar mejores prácticas. Frederick Taylor es considerado un padre de la administración, porque sentó las bases, digamos, del estudio científico de la administración. Y porque en algún punto, como dice Rafael Echeverría, el modo tradicional de hacer empresa eh, se origina, nace a partir de las contribuciones que hace Taylor. ¿Qué hizo Taylor? Él se propuso estudiar en forma científica el trabajo. Para esto el primer aporte que hace es muy concreto y consistió en desagregar la concepción de destreza física que se consideraba necesaria para el buen desarrollo de un trabajo en dos componentes, que eran los tiempos y movimientos. Al hacerse esta distinción, es posible realizar observaciones para identificar cuáles son los movimientos y los tiempos más adecuados para cada tarea, y de esta manera replicar esa forma de trabajar o mejor dicho, replicar la forma de trabajar que representara la mejor manera. Vale decir, para esto lo que hace Taylor es pone a ingenieros a ver cómo distintos trabajadores hacen la misma actividad y cronometran cuánto tiempo tardan en realizar cada uno de los movimientos necesarios para completar su tarea. ¿Esto qué permite? Permite identificar una mejor manera, y esa mejor manera de hacer esa actividad es enseñada a los miembros de la organización. Esta forma de trabajo implica, por un lado, que hay una separación entre la ejecución de la tarea,
su observación y a partir de esa observación su planificación. Es decir, lo que antes un artesano aprendía de su maestro, ahora eso pasa a ser manejado, digamos, por el ingeniero, ¿no? Entonces, son los ingenieros quienes comienzan a diseñar el trabajo de los operarios fabriles. Por esta metodología de trabajo, a partir de estudios de tiempos y movimientos, es que se conoce al aporte de Taylor como administración científica del trabajo. Esta forma de administración científica del trabajo implicaba que los trabajadores deberían realizar un esfuerzo mayúsculo que el que realizaban trabajando de la forma que cada uno diseñara, y por eso Taylor comienza a ser muy criticado. Taylor, en el libro Principios de Administración Científica, indicaba que el objetivo principal de la administración tenía que ser garantizar la máxima prosperidad tanto del empleador como la máxima prosperidad del empleado. Es un aspecto fundamental porque implicaba entonces que por este mayor esfuerzo que hacían los trabajadores, los empleadores deberían pagar mejores salarios. La consideración de que los trabajadores, al tener una mayor remuneración, estarían dispuestos a hacer un esfuerzo extra en el trabajo, implicaba una consideración por la cual el hombre es considerado un homo economicus, es decir, un hombre económico, una persona que en el ámbito laboral lo único que la motiva es el incentivo económico. Esto hay que recordarlo porque vamos a ver en posteriores escuelas que esa consideración ha ido cambiando con el tiempo y ha dado lugar a otras formas de pensar la administración. Esta forma de administrar el trabajo permitía un aumento en la eficiencia de las fábricas en tanto unidades productivas, puesto que permitía disminuir costos y entonces las empresas comienzan a ofrecer salarios más elevados a los trabajadores. Sin embargo, se comienza a generar mucha rotación de trabajadores, puesto que, si bien es cierto los salarios eran mayores, el esfuerzo adicional requerido era mucho mayor, con lo cual básicamente no se aguantaba mucho tiempo un trabajador determinado trabajando bajo estas condiciones. Echeverría indica que la solución a esta situación vino de la mano de Henry Ford, quien lo que hace en 1914 es duplicar el valor de la hora de trabajo. De esta manera, pese a que había muchas críticas en torno a este sistema de organización, los propios trabajadores son quienes comienzan a defender la técnica o la administración científica del trabajo, y entonces lo que se ve es que tanto los capitalistas como los trabajadores empiezan a colaborar en defensa de esta forma de organización laboral. Otra consideración a tener en cuenta es respecto a que Taylor, así como otros autores que veremos más adelante, buscaban la identificación de principios generales de administración. Esto también es parte de una época, pero en el caso de Taylor, analicémoslo ahora, él planteaba 4 principios, que son el principio de planeación, el principio de preparación, el principio de control y el principio de ejecución. ¿Cuál era la idea? Que en la medida que se pudiera atener a esos principios generales, uno estaba encaminado a lograr una administración científica del trabajo con todo lo que hemos visto que ella implicaba. Finalmente, también mencionemos, siguiendo a Echeverría,
que había una necesaria participación de un tercer rol, así como hablábamos del trabajador, el ingeniero, en esto de la administración científica, que es el rol del capataz. Y aquí es interesante señalar lo que menciona Rafael Echeverría, en el sentido de que había una cuestión fundamental que era la emocionalidad del miedo en la cual se basaba el rol del capataz. Es decir, el capataz es la persona que tiene que supervisar el trabajo del operario según lo que indica el ingeniero, y además es la persona que tiene el poder de premiar o castigar. Premiar el buen desempeño y castigar el mal desempeño. Esto da lugar a algo que Echeverría llama la emocionalidad del miedo y que rige entonces en esta fábrica de producción bajo el sistema taylorista. Uno puede observar videos antiguos en los cuales eh, se observa esta cuestión de el capataz como quien rige el trabajo, por ejemplo, en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin.